Buenas tardes, buenos días, buenas noches para todos quienes nos están sintonizando en este momento. Bienvenidos a una transmisión más de nuestro programa Enfoque Literario, que se genera desde la ciudad de Nueva York cada jueves, cada viernes, cada sábado y cada domingo a las 7 en punto, hora Nueva York, para todo el continente americano y para el resto del mundo entero y un poquito más allá también. Este programa que es una ventana abierta para todo escritor, para todo creador que desee dar a conocer su obra, sus realizaciones para entonces ser visible y además de ello también interactuar con las demás personas. Hoy, domingo 30 de abril, finalizando el mes de abril, hemos preparado un programa muy especial con una temática muy interesante que nos va a permitir conocer un tema que es de mucha trascendencia para el género humano. Pero además de ello también vamos a conocer a un escritor que nos va a hablar acerca de su libro, de su obra, y también es experto en la materia, porque es médico de profesión y ha elaborado un libro del que va a estar conversando y que lo presentó en la pasada feria, primera Feria Internacional del Libro en Pobú. Estamos hablando de un médico venezolano nacido y radicado en la ciudad de Barquisimeto, al occidente de Venezuela, y que con sus años de experiencia y también el conocimiento que posee, ha preparado un libro que ha puesto a disposición de toda la comunidad internacional. Estamos hablando del doctor Alejandro Segnini, a quien presentamos y le pedimos que nos dé su saludo y sus palabras iniciales. Bienvenido. Hola, hola Rafael, gracias por esta invitación, un gusto estar nuevamente conversando contigo y gracias a todos aquellos que están detrás de esta transmisión y que nos están oyendo. Bueno, el tiempo que tenemos precisamente para abordar la temática, conocer un poco acerca de Alejandro Segnini Bosch, quien es, como hemos dicho, es médico, ejerce la profesión en Venezuela, pero también se dedica a la investigación. Pero de eso vamos a estar conversando un poco más adelante, porque como escritor, como autor de un libro que está en el mercado, también tienen algunas cosas que contarnos, ¿no? Y bueno, vamos a hablar un poco brevemente acerca de Alejandro Segnini, no del escritor, no del médico. Vamos a conocer un poco a la persona. ¿Quién es? ¿Dónde nace? ¿Cómo es la infancia de Alejandro Segnini? Esos primeros años de vida. Chévere. Mira, bueno, yo soy venezolano, nací en Barquisimeto, donde todavía sigo radicado en Barquisimeto. Y digamos que toda la infancia, todos mis estudios de bachillerato los realicé aquí mismo, en la ciudad. Estudié allí, comencé a estudiar medicina en la UCLA, en la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, también en mi ciudad. De allí, al graduarme, me fui a trabajar en el estado Sucre. Me fui a trabajar en Santa María de Cariaco, en un ambulatorio. Y en ese sitio fui, digamos, director de ambulatorio, porque uno tiene que cumplir con algunos requisitos de ley. Y allí estuve alrededor de unos 7 meses más o menos. De allí volví otra vez al estado Lara, que es donde estaba Barquisimeto, y trabajé en un hospital más grande, está en Duaca. Y de allí, después que cumplí con el año de esa rural, de ese requisito de ley, me fui a Caracas, donde estuve alrededor de unos 6, 7 años y estudié la parte de posgrado. En un principio hice biología de la reproducción humana, una maestría en biología de la reproducción humana en el IBIC. Eso queda en Altos de Pipe, queda un poco fuera de Caracas, en la Panamericana, en el kilómetro 11 de la Panamericana. Y allí hice una maestría y esa maestría duró alrededor de unos 3 años. Luego de esa maestría, entonces quise completar, porque esa maestría es a nivel de investigación, a nivel de laboratorio, entonces quise completar la parte clínica
y hice un posgrado en ginecología y reproducción humana en la Cruz Roja Venezolana en Caracas. Y allí también fueron más o menos unos 3 años de estudio, de posgrado. Y luego completé, porque me faltaba la parte masculina, la parte de andrología. E hice un fellow que duró alrededor de 2 años en la Clínica del Ávila en Caracas, donde completé andrología y seminología clínica. Después de todo esto, que fueron eso, de alrededor de 6, 7 años, regreso a mi ciudad natal, regreso a Barquisimeto, donde comencé a ejercer ya la profesión como especialista. Aquí en lo que llego a Barquisimeto, lo primero conseguí trabajar en una universidad. Primero trabajé en la Universidad Yacambú, trabajé en el área de psicología. Estaba naciendo en la universidad la carrera psicología y yo nací, la materia que yo di nació junto con la universidad. Yo daba biología y conducta y después di genética y conducta allí en esa universidad. De allí trabajé un par de años, pasé entonces a trabajar en la UCLA, en la universidad que me formó como médico. Allí entré en el área de fisiología y le daba clases a médicos y enfermeras y daba las áreas que tenían que ver con fisiología endocrino reproductiva en ambas carreras. Bueno, esa parte ya forma parte precisamente del currículum profesional de quien nuestro invitado de hoy. Iba a decir entrevistado y nuestro invitado de hoy, el doctor Alejandro Segnini Bosch, quien nos está acompañando para abordar el tema. Ya él adelantó algo que tiene que ver con la fertilidad y esos elementos. Sin embargo, queríamos conocer un poco esas vivencias de la infancia de Alejandro Segnini, en qué lugar de Barquisimeto propiamente se desarrolla, algún recuerdo de esa primer contacto con la necesidad o la curiosidad por la investigación y por saber más allá de lo evidente en todo caso. Que nos comente un poco de esos elementos de esa parte de la infancia. Sí, cómo no, fíjate, yo soy el mayor de 3 hermanos. Nosotros vivía yo con mis padres en el este de Barquisimeto, hacia Santa Elena. Y nunca, digamos que mis materias fuertes en bachillerato siempre fueron las matemáticas más que la biología. Sin embargo, a mí la biología siempre me gustó bastante, me llamaba mucho la atención. Y cuando uno está en el último año de bachillerato, que tiene que buscar a la carrera que luego va a ejercer, yo pensaba más bien estudiar biología marina. Fue la carrera que de pronto me llamó la atención. Yo tenía una prima que era biólogo marino y que ella se había graduado en la Universidad de Oriente y trabajaba en el oriente del país, justamente en el estado Sucre, allí donde fui a hacer después mi trabajo de rural. Y bueno, era un poco para que ella me conversara a ver si, o para que me orientara, si, cómo era eso de la biología marina. En los tiempos en que estábamos viviendo en Venezuela en ese momento, estamos hablando, sería en el año 87 más o menos, no era muy productivo la parte de biología marina. Ella me dijo que si yo quería terminar dando clases en una universidad o trabajando en una fábrica de enlatados, entonces que sí, que estudiara biología marina. Y yo realmente lo que quería era andar en aquel tiempo con Jacques Cousteau, navegando y metido por allí. Ese era los sueños de un muchacho. Yo me gradué de 16 años en bachillerato y era lo que uno soñaba en ese momento. Entonces, claro, después de esa conversación que tuve con mi prima, opté por la segunda opción, que fue la de medicina. Apliqué y quedé aquí en esta misma universidad.
la que te comenté antes. Y bueno, toda mi infancia sí fue de andar en bicicleta, de andar en patineta, me gustaba jugar tenis, todavía me gusta jugar tenis, jugaba el ajedrez, los juegos, todavía juego ajedrez, claro, no con aquella intensidad como jugaba en mi tiempo de bachillerato. Me gustaba la música, yo estudié música mientras estaba en bachillerato, llegué a tocar el primero violín, luego aprendí el órgano y, y la mandolina. Había una pequeña como filarmónica o una pequeña orquesta que uno en Navidad sobre todo iba de casa en casa tocando, y yo tocaba en ese momento era la mandolina, algunos villancicos de algunas parrandas de esas navideñas. Ahorita lo que es la música, bueno, estoy dedicado, me abandoné la música, pero tengo una batería, ahora estoy tocando es batería, autodidacta todo, porque me compré una batería y me puse a aprender por YouTube algunas cosas sobre batería y bueno, estoy tocando. Eso tiene que ver con ese gusto por el rock y por la música mm, movida, ¿no? Esa fuerza que genera la música. Y la música no es incompatible, ¿no? Con esas ansias de investigación y de conocimiento. Pero aquí ya nos están llegando algunos mensajes. Queremos saludar a Lisa Walter, ella está en Suiza. Dice: hola amigos, estoy con Diana Pertus, ¿están todavía en el programa? Pregunta, estamos comenzando el programa. También tenemos saludos de Pedro Emilio Ardila, dice: saludos y mil éxitos. Tanto el entrevistador como el entrevistado. Saludos para todos los oyentes hoy desde Colombia. Perdón. Sí, Pedro Emilio Ardila está en Europa también, ¿no? Ahora, hay una pregunta clave en esto. La fertilidad. ¿Qué es la fertilidad, Alejandro Zenini? Sí, bueno, la fertilidad es una capacidad que tiene una pareja de concebir un niño. Eso es fertilidad. Y el concepto fertilidad los abarca a ambos, ¿no? Porque siempre cuando hablamos de fertilidad tenemos que hablar es de parejas, porque no se puede hablar de que el hombre es fértil o que la mujer es fértil. Al final es la pareja, son ambos los que componen la fertilidad, porque los niños no se pueden tener sin la pareja. Entonces, la fertilidad es una capacidad que tiene una pareja de tener un bebé, luego de un año de relaciones sexuales frecuentes sin el uso de métodos anticonceptivos. Digamos que eso es lo que define fertilidad. Y esa fertilidad generalmente, sí, nos explicaba Alejandro Zenini, hay a veces como que la tendencia a considerar que es correspondiente solamente al caso de la mujer, ¿no? Cuando es un elemento que abarca a la pareja como tal. Pero al hablar de fertilidad, nos explicaba el doctor Alejandro Zenini que es la capacidad para reproducirse, en todo caso, procrear nuevos miembros del género, bien sea, y eso se ocupa tanto el mundo animal como el mundo humano, ¿no? En todo caso, ¿no? Pero estamos hablando acá de la fertilidad humana y de allí la especificación en este sentido. Y ahora, porque nos han dejado algunas inquietudes y algunas preguntas antes de comenzar el programa ya habían llegado, entonces nos prevían que comenzáramos con esa pregunta, ¿no? ¿Qué es la fertilidad? ¿Y tiene algo que ver o alguna diferencia entre fertilidad y fecundidad? No, o sea, digamos que en términos generales se pueden usar de la misma, se pueden usar en juntas, pues. Al final definen lo mismo, ¿no? La capacidad de fecundar o la capacidad de fertilizar o de ser fértil. Porque fertilidad, digamos que es la capacidad de fecundar, de lograr un embarazo. No significa la capacidad de tener el bebé, porque una persona o una pareja
puede ser fértil, es decir, logra concepciones, pero al final no logra que el bebé nazca. Entonces ya estaríamos hablando de problemas de abortos, ¿no? Ya no son problemas de fertilidad, sino ya son problemas de abortos. O sea, son dos temas, dos puntos distintos. O sea que allí podemos usar tanto fertilidad como fecundidad como un mismo término. Sí, porque la concepción humana eh, tiene que ver precisamente con el hecho de dar paso, dar vida a otra vida, ¿no? A la generación de un nuevo ser. Pero, como nos explicaba el doctor Alejandro Zegnini, por diferentes causas, puede ser, termina siendo, por ejemplo, un aborto, ¿no? O que puede ser provocado, puede ser espontáneo, ¿no? Eso para especificar los, las causas de la pérdida del feto, en todo caso, ¿no? Ahora, en ese sentido, cuando hablamos de esta temática, hay elementos que pueden influir para que una persona sea fértil o todo ser humano es fértil per se. No, por supuesto que siempre van a haber algunos elementos que pueden influir en la fertilidad. De ahí justamente vienen los problemas de fertilidad o lo que es la infertilidad. Los problemas pueden ser múltiples, ¿no? Desde problemas orgánicos, físicos, problemas psicológicos pueden afectar la fertilidad y problemas incluso ambientales, laborales, también pueden estar afectando la fertilidad. Esos elementos, esos factores, estás hablando de factores biológicos propios del ser humano, factores ambientales, para tratar de englobarlos en elementos más, más concretos, ¿no? Ambientales, biológicos, pero estás hablando también del elemento psicológico. ¿Cómo puede influir el elemento psicológico en que una persona no pueda ser fértil? Sí, la ansiedad es un punto que puede bloquear la capacidad de ovular de pronto de alguna mujer. Entonces, nosotros, nuestro cuerpo es muy sabio, la naturaleza es muy sabia, y nuestro cuerpo responde a lo que nosotros le estamos mostrando. Entonces, si nosotros le estamos mostrando al cuerpo, digamos, estrés, le estamos mostrando ansiedad, el cuerpo responde no ovulando. Son algunas causas de no ovulación vienen por parte de esto. Entonces, ¿cómo el cuerpo diría? ¿Cómo puedo yo ovular? ¿Cómo puedo yo traer un bebé a este mundo si este mundo tiene ese estrés tan grande o tiene tantos problemas afuera? Entonces, sabiamente, el cuerpo bloquea esas capacidades de fecundar. Hay algunas patologías, por ejemplo, cuando una persona sufre extensas quemaduras, cuando una persona tiene una septicemia, que es una infección generalizada, o cuando simplemente hay una situación ambiental o un distrés ambiental muy elevado, como casos de guerras o situaciones extremas afuera, simplemente el cuerpo reacciona evitando o bloqueando la ovulación para no traer, si podemos llamarlo así, un problema más, pues, a esa pareja o a esa muchacha de traer un bebé en un mundo que está totalmente congestionado, que está lleno de problemas afuera. Entonces, por allí afecta la parte psicológica. Sí, hago la pregunta y porque recuerdo en este momento un caso muy particular. En mi tiempo de docencia, trabajé en una universidad y había un caso de una alumna que ella me pidió sugerencias como para los procesos para adoptar un bebé, ¿no? Y, y se le orientó con las orientadoras, vale la redundancia de la institución, el personal del departamento de orientación se le dieron las indicaciones. Y justamente adoptaron.
el bebé, porque ellos tenían alrededor de 4 o 5 años ya casados y Ajá. no habían podido engendrar. Y cuando el bebé que habían adoptado de meses iba a cumplir, recuerdo que faltaban 4 días para cumplir, para celebrar, estaba en celebración de su Mm. primer aniversario, ella sufre un colapso y cuando va al médico sale con la noticia que está embarazada. Sí, había una situación allí, ¿no? ¿Eso puede ser de origen psicológico? ¿Pudo haber sido orgánico? ¿Cómo puede manejarse eso allí? Sí, puede ser perfectamente psicológico. Puede ser esa que tuvo mucho, volvemos otra vez con el tema de la ansiedad, tenía ese deseo, lo que estaba originando era bloqueo para conseguir el bebé. Y una vez que ya no tiene el deseo, simplemente se desbloquea esa ansiedad y la persona puede embarazarse. Yo he tenido pacientes que he descubierto que lo que tienen es miedo, o sea, aunque consultan porque quieren embarazarse, porque quieren tener un bebé, tienen miedo de embarazarse, miedo de ser padres, pues, de saber cómo criar a un niño. Y cuando uno les muestra esos miedos, cuando uno les muestra o les trata de que superen esos miedos, las personas se embarazan, a veces sin ningún tipo de procedimiento. El procedimiento fue simplemente conversar y mostrar dónde estaba el problema. Y el problema simplemente lo estaba generando el mismo paciente por temor a cómo iba a ser, si iba a ser capaz de tener el bebé y de criar un bebé. Entonces, cuando les demuestras que sí se puede, se desbloquean y se embarazan. Sí, tiende a somatizarse, ¿no? Entonces, esos pensamientos, esos temores se reflejan entonces en lo que hablaba el doctor Segnini anteriormente en cuanto a bloquear. El organismo entonces actúa como, podemos aplicar el término de un mecanismo de defensa, pudiera ser, o reacción, más que mecanismo de defensa, una reacción, ¿no? En ello. Ahora, Alejandro Segnini, se habla de fertilidad, pero ¿hay diferencia entre la fertilidad masculina y la fertilidad femenina o tienen las mismas condiciones? Sí, bueno, yo no aplico el término fertilidad, infertilidad masculina o infertilidad masculina. Yo digo que la infertilidad es de ambos, es de pareja. Yo lo que hablo es de infertilidad por factor masculino o infertilidad por factor femenino, que es distinto, porque puede haber un factor que sea netamente femenino, pero entonces él no puede tener bebés con esa pareja. O sea que de alguna forma él es infértil. Y también al contrario, puede haber algún factor que sea netamente masculino y ella no puede tener bebés con su pareja. ¿Ves? Entonces ella también tiene problemas de infertilidad, aunque el factor no sea de ella, sino de él. Entonces por eso no, infertilidad los engloba a ambos, pero ahí es cuando uno especifica si es por factor masculino o femenino. Puede haber ambos factores, pueden coexistir factores. De hecho, alrededor de la estadística nos dice que alrededor del 40% de las causas de infertilidad son por un factor masculino, el otro 40% son por un factor femenino y existe un 20% o alrededor de un 20% que es por coexistencia de factores. A veces son factores que no son de mucho peso, pero cuando van sumándose, o sea, factores pequeños que se van sumando, hacen una suma muy grande y provocan el problema. Bien, aquí pregunta Eloína Villamizar. ¿Hay algún método o algún tipo de examen que permita saber si se es fértil o no se es fértil? Bueno, volvemos otra vez a los conceptos. La única forma de saber si somos fértiles o no es teniendo un bebé. Y para eso necesitamos una pareja. Ahora, si queremos averiguar sobre algunos exámenes, sí, hay algunos exámenes básicos, por supuesto. Estos exámenes básicos cubren
alrededor del 90% de las causas de infertilidad. Sin embargo, ahí quedan otros factores que representan ese 10%. Hay montones de exámenes que se pueden hacer y ahí también tiene que ver el factor psicológico. Entonces, si buscamos exámenes, yo diría que ahí tenemos que explorar en la parte femenina lo que es la ovulación, si la persona está ovulando o no, porque necesitamos que ella ovule para que pueda después el espermatozoide fecundar. Otro de los exámenes obligatorios es conocer el semen, porque necesitamos saber cómo están los espermatozoides, si hay suficientes espermatozoides, si estos tienen una buena forma, una buena movilidad, porque necesitamos el espermatozoide para que fecunde. Y lo otro importante de evaluar es el trayecto. Hay que saber si desde donde se depositan los espermatozoides en una relación, que es en la vagina, ellos tienen que ascender, tienen que atravesar cuello del útero, tienen que atravesar el útero, tienen que seguir por las trompas hasta alcanzar el óvulo. Todo ese trayecto, y después el bebé viene de regreso, ¿no? Desde la trompa tiene que regresar a la cavidad uterina donde se va a sembrar. Entonces todo ese trayecto de autopistas, como lo llamo yo, o de vías, debe estar en buen estado, deben estar permeables. Entonces, como hay un examen para evaluar fertilidad, no, la única forma realmente de saber si somos fértiles o infértiles es teniendo un bebé. ¿Hay algún examen que nos permite evaluar algo de eso, algún factor? Sí, entonces ahí tenemos por lo menos estos 3 exámenes generales, que son que mide ovulación, el que mide el factor masculino, que es simplemente un espermograma, y el que ve las vías. Para eso hay distintos exámenes para evaluar las vías. Y en ese caso, como siempre lo planteamos, lo más recomendable es si hay alguna situación que produzca la necesidad de tener esa certeza, es acudir al profesional. Es decir, eso de que mi abuelita hacía esto, en los tiempos de antes se hacía de esta manera, tómate tal cosa. Es decir, esos elementos son como que contraproducentes, ¿no? En todo este proceso. Tanto para esa ansiedad de querer cuando se quiere tener un bebé, que el problema casi siempre está dentro de la misma persona, es decir, el mismo exceso de deseo genera entonces los problemas que impiden el proceso de la naturaleza. Porque Alejandro Segnini nos hablaba de la perfección que implica el ser humano. El ser humano es un ser perfecto, es decir, la vida, cada cosa tiene su momento, cada elemento tiene su lugar, cada momento es propicio para, en fin, hay una sincronización perfecta en todo lo que es el organismo, el ser humano, ¿no? El cuerpo, el funcionamiento de los órganos, etcétera. Pero entonces, en esta temática que estamos abordando, que es la fertilidad, vamos a dejar un espacio también para conocer el saludo de Noé González, que dice saludos para el doctor Alejandro y los saludos serán para el excelente moderador desde Carolina del Norte. Gracias a Noé por su saludo. Y nosotros seguimos avanzando, porque en toda esta temática que implica lo que es la fertilidad, el doctor Alejandro Segnini ha escrito un libro, producto de sus experiencias, producto de su trabajo, y que se titula precisamente así, Fertilidad, y se subtitula Sí se puede. Pero antes de abordar el contenido del libro, hay 2 elementos también. Por aquí, Eduardo la Plazalieri manifiesta. Me envía un mensaje. Pregúntale al doctor cómo influye el inicio de relaciones sexuales a edad muy temprana en perjuicio de la capacidad de fecundación de la mujer. Bueno, fíjate, ahí hay que tener cuidado es con el número de parejas que se puedan tener. Porque si es una pareja estable, aunque hayan iniciado sus relaciones muy temprano, pero son estables, no deben tener mayor problema. Los problemas vienen sobre todo es con el cambio de pareja,
porque al haber cambio de pareja o tener muchas parejas, la promiscuidad, esto puede traer problemas de infecciones. Y las infecciones, por supuesto, pueden dañar las vías, pueden dañar las trompas, pueden trancarlas, pueden también afectar al espermatozoide. Hay una bacteria que también es uno de los exámenes obligatorios, por lo menos es uno de los exámenes que yo solicito en la primera entrevista. De esos 3 exámenes que yo había nombrado al principio, yo añado un cuarto como obligatorio, que es el test anticlamidia. Hay una bacteria que se llama Clamidia trachomatis. Hay muchas bacterias que están relacionadas con fertilidad, pero hay una que es la Clamidia trachomatis, que yo le pongo mucho el ojo, porque esta bacteria es silente y hemos descubierto que alrededor del 50%, o sea, la mitad de las parejas que acuden a una consulta de infertilidad, la mitad de ellas tuvieron contacto con Clamidia trachomatis. Entonces, allí viene el problema, es más que todo de la promiscuidad o del cambio de pareja, más que tener relaciones tempranas. Es una cuestión entonces de sentido común también, de salud general corporal, para poder entonces estar claro en ello. Sin embargo, si hay esos elementos que pudieran, más que incidir, ¿no? Eh, en cuanto a la fecundación o a la fecundidad, tendría que más bien que ver con la capacidad física, sobre todo porque se refiere a la niña, la persona que nos pregunta, que pidió la plaza ayer, en cuanto a que el organismo, el cuerpo humano, el cuerpo de la mujer, tiene un proceso de evolución, ¿no? El Claro. proceso, por ejemplo, una niña no está preparada físicamente, su cuerpo, para soportar un embarazo. No quiere decir que no lo soporte, ¿no? Sino que el problema de la cadera, por ejemplo, la constitución de los huesos, etcétera, varios elementos. Y por acá, Andrés Antunes pregunta también y deja hace un comentario de los elementos que influyen en el hombre para embarazar está la varicoceles y para la mujer para embarazarse está los ovarios poliquísticos. ¿Qué elementos y qué consiste cada uno de esos para que nos aclare, por favor? Sí, fíjate, son 2 puntos importantes. El varicocele puede o no influir como factor masculino para provocar infertilidad. Porque hay pacientes que tienen varicocele y sin embargo uno les hace un espermograma o les pide un espermograma y consigue que no hay afección del espermatozoide, que el número de espermatozoides está bien, que la cantidad y la forma de espermatozoide está bien y su capacidad de fecundar está bien. O sea que ese paciente con varicocele ese varicocele no está afectando su fertilidad. Hay otros casos en donde sí, uno consigue varicoceles pequeños y no sean muy grandes, y cuando hace un espermograma consigue que hay cierta alteración en el espermatozoide. Entonces ahí nos queda de pronto la duda si ese varicocele puede ser el causante de ese daño o de esa alteración del espermograma o no. Y en esos casos depende de la edad del paciente también. Si es un paciente que tiene menos de 40 años, se puede operar del varicocele. Pero si ya el paciente ya tiene más de 40 años, por lo regular yo no indico la intervención para el varicocele, salvo que sea no por causa de infertilidad, sino por dolor. Ya tiene otra indicación. Pero en el caso de que sea un paciente que tiene menos de 40 años con un espermograma alterado y al examen físico le conseguimos un varicocele o haciéndole un eco se consigue un varicocele, ese paciente sí puede operarse de varicocele. Eh, Luego tenemos que esperar su recuperación. La recuperación después de la intervención puede durar hasta un año. O sea, puede ser una recuperación rápida de 3 meses, de 6 meses, pero puede durar hasta un año. Si en un año no se ha recuperado el espermograma
o los resultados que vemos en el espermograma, entonces ese varicocele no tenía nada que ver con la parte de infertilidad. Ahora, si hay una recuperación, por supuesto, si pensamos que el varicocele tuvo que ver con la alteración del espermograma. O sea que no siempre el varicocele es causa de infertilidad. En algunos casos sí, en otros casos no. En el caso de los ovarios poliquísticos, eh, más que ovario poliquístico, hay algo que se llama el síndrome de ovario poliquístico. Es un síndrome complejo porque ahí es un síndrome anovulatorio, crónico. Es decir, la paciente no ovula. Entonces, ahí tenemos un problema de anovulación. Y el otro problema que tiene el síndrome de ovario poliquístico es la hiperandrogenización, es decir, que hay un aumento de las hormonas masculinas en la parte femenina. Ese aumento en las hormonas masculinas puede ser el que esté produciendo la anovulación o puede ser consecuencia de la anovulación. Al final es como una especie de círculo vicioso. Entonces, estas pacientes con síndrome de ovario poliquístico no se embarazan, es porque no están ovulando. Y el tratamiento va orientado, entonces, es hacia la ovulación. Hay que ponerlas a ovular para lograr que se embaracen. Y esos tratamientos y esas soluciones no las da ni la amiga, ni la vecina, ni el compañero de trabajo. La debe dar es un profesional en el área, como en el caso del doctor Alejandro Segnini, especialista en fertilidad, porque con frecuencia hay muchos mitos en relación con el tema de la fertilidad y de la fecundidad, del embarazo, es decir, se mezclan muchos elementos, hay mucho de folclore, ¿no? En todo en todo este tema. Y eso trae a veces problemas y consecuencias bastante lamentables. Ahora, aun cuando no tiene tanto que ver con el tema que magistralmente nos está explicando y conduciendo el doctor Alejandro Segnini, sí está asociado con ello. En su experiencia, en ese trabajo con tantos pacientes, la infertilidad trae como consecuencia muy frecuentemente o no frecuentemente la disolución de las vidas en pareja. Sí puede traer problemas de pareja. Allí algunas veces, y eso uno lo detecta en la consulta, algunas veces la pareja ya tiene un problema y quiere solucionar su problema de pareja con un bebé. Y eso no va a solucionar su problema de pareja. Eso más bien puede complicar su problema de pareja. Si la pareja está bien compenetrada, si es una pareja bien fundada, bien fundamentada, entonces esta pareja, los problemas que pueda tener de infertilidad los va a llevar de una mejor manera. Yo he tenido pacientes, tuve una vez una pareja que cuando yo los entrevistaba, eso parecía una pelea de perros y gatos. Eso era, se peleaban desde que llegaban hasta que salían de la consulta. Y cuando los entrevistaba en forma sola, o sea, a ella sola o a él solo, eran otra persona. O sea que cuando estaban juntos eran una persona y cuando estaban separados eran otra. Yo, yo les hice ver eso. Yo en su momento les dije, se lo dije tal cual como te lo dije al principio, su problema de pareja no lo va a solucionar un bebé, se los dije. Oye, esa información que yo que les di hizo que se separaran. Yo no sé si les di un empujoncito para la separación, no sé si influí yo o no, pero se separaron. Al tiempo, y no mucho tiempo, me llega él y me dice, doctor, estoy feliz, muchísimas gracias por por su atención, por abrirnos los ojos, estoy embarazado. Él había conseguido un embarazo con otra pareja. Al tiempito
me llegó ella también con la misma noticia. Doctor, muchísimas gracias. Teníamos un problema de incompatibilidad, teníamos un problema de pareja y yo ahora estoy embarazada con otra pareja. Entonces, fíjate, esas cosas se dan. Sí, porque entonces viene ese factor del que se hablaba anteriormente, que es cómo influye el sentirse, ¿no? En armonía la persona con su pareja, tanto el hombre como la mujer, ¿no? En ese sentido. Porque a veces se quiere eh, sí, conceder la máxima importancia o la culpa, no digamos que la máxima importancia, la culpa en la otra persona. Es decir, Mm. nunca es mi culpa, siempre es tu culpa, dice uno. Y dice el otro, no es mi culpa, es tu culpa. Y mientras haya ese conflicto, y tiene razón lo que plantea el doctor Alejandro Segnini, cuando se quiere solucionar un problema, con un problema, porque entonces ya después vendría, que no digo que el embarazo es un problema, ¿no? Sino que de pronto ese pensar que un bebé vaya a salvar una relación se convierte en un agravante mayor, porque entonces la experiencia, por conversaciones que he tenido tanto con psicólogos como con legalistas incluso, que manejan el hecho entonces que la persona, sobre todo la madre en muchos casos, tiende como que a extraerse de la pareja y de volcar todo su afecto y su tiempo entonces en el bebé y termina siendo peor el remedio que la enfermedad, como se dice coloquialmente. Entonces, muy buena acotación del doctor Alejandro Segnini, pero la infertilidad es un problema, la infertilidad, no estamos hablando de fertilidad, la infertilidad es un problema que puede solventarse y como dice su libro, sí se puede. Ujú. Vamos a conversar un poco con Alejandro Segnini, ahora ya el escritor, que tiene este libro que se titula Fertilidad. ¿De qué va el libro y qué beneficios brinda el leer, el tener contacto con ese libro, Alejandro? Sí, bueno, fíjate, a mí se me ocurre, yo empecé a escribir en esos tiempos de pandemia. Ahí yo antes no escribía y no sabía que se podía. Y al llegar los días de pandemia que uno tuvo que encerrarse en casa, entonces me senté y empecé a escribir sin saberlo, pues, sin saber a dónde se podía llegar. Y sin ninguna meta planteada, pues yo no tenía metas de escribir un libro, una novela, ni nada de esto. Entonces de esa pandemia sale, lo primero que salió fue una novela en el 2020. Luego, claro, al salir la novela y esto se publica y gustó, gracias a Dios. Entonces empecé a relacionarme con el medio, con algunos otros escritores, a conocer gente que tenía que ver con la escritura. Y allí eso me llevó a inscribirme en algunos campeonatos de escritura. Participé en uno en Argentina y en ese campeonato de escritura entonces salió una segunda novela que publiqué en el 2021. Todo esto no tiene nada que ver con fertilidad, son novelas, son cuentos. Pero entonces me llevó la parte mía, pues, la parte médica, mezclada ya con ese descubrimiento de que se podía escribir. Y como yo era docente y a mí siempre me ha gustado enseñar y llevar información. Entonces yo dije, bueno, que yo puedo llevar esta información mucho más allá de un aula de clase. Yo puedo llevar esta información a todo aquel que quiera acceder o que pueda acceder a esa información. Y la mejor forma de acceder, ya que yo lo estaba descubriendo, era a través de un libro. Entonces me senté y escribí el libro, que es este que está acá, que se llama Fertilidad, si se puede. Y en él lo que pretendo decir es que y hoy en día todo el mundo se puede embarazar. Todas las parejas pueden conseguir el embarazo. Lo que es que buscar la forma, la forma correcta para conseguir el embarazo. Incluso la edad que tanto se habla no es un obstáculo para embarazarse. Yo tengo pacientes menopáusicas
que han conseguido embarazo. Lo que hay es que buscar el método, hay que cambiar el método. Entonces, o cambiar el procedimiento. Entonces, o escoger el procedimiento adecuado para lograr el embarazo. Entonces, allí el libro lo que trata justamente es como una consulta. Es una consulta médica abierta. Yo digo que es una consulta en páginas. Y lleva un lenguaje bastante plano, bastante sencillo, porque justamente es un lenguaje para el público general. No es un libro de medicina, no es un libro para médicos, es un libro para pacientes. Por supuesto, cualquier médico lo puede leer, también lo puede leer un estudiante de medicina. Debe ser fascinante para un estudiante de medicina, porque se les está hablando mucho más, de una forma mucho más sencilla que cuando uno les habla en clase. Y por supuesto al paciente es como si lo tuvieses enfrente de tu escritorio y lo vas llevando, le vas enseñando a través del libro. La persona puede, leyendo el libro, ir haciendo su diagnóstico. La persona se va evaluando ella misma. Ahí está parte de lo que hemos hablado hoy, los exámenes que se piden y por qué se piden, en qué casos se piden. El libro justamente habla de varicocele, habla de síndrome ovario poliquístico, habla de la parte psicológica, habla de todo esto. Y es un libro que tiene 12 capítulos y en el medio en uno de los capítulos, yo divido esos capítulos en primer paso, segundo y tercer paso, justamente refiriéndome a que cuando se va a la consulta médica por fertilidad, por lo regular son 3 consultas médicas. Una primera consulta, que es la parte de interrogatorio, es la parte cuando abrimos el expediente, cuando abrimos la historia médica, ese primer contacto entre el médico y el paciente, donde empezamos a conocernos y a averiguar a través de preguntas dónde puede estar el problema de la fertilidad. Y a través de preguntas, entonces, uno puede ir descubriendo dónde es que puede estar el problema. Allí, por supuesto, en esa primera consulta se hace un examen físico sencillo, pero lo importante, más que el examen físico, es el interrogatorio. Y ese se hace en ese primer paso de ese capítulo o en la primera consulta con el médico. Entonces, en ese primer paso o en esa primera consulta se solicitan algunos exámenes. En esos exámenes están los exámenes básicos, que ya te nombré los 4 exámenes básicos. Para refrescarlos son para ver si está ovulando, el espermograma para estudiar factor masculino, el que tiene que ver con las vías. En este caso, el examen que yo solicito es una histerosalpingografía, es un estudio radiológico con contraste que me permite ver la permeabilidad de las trompas y toda la cavidad uterina en general. Y pido un cuarto examen, que es test anticlamidia, porque la clamidia trachomatis es una bacteria silente, puede estar presente y el paciente no sabe que la tiene y sin embargo ella está produciendo el daño. O puede ser que la tuvo, pudo haber tenido el contacto con la clamidia y la clamidia deja una secuela, sigue produciendo daño aunque ella no esté presente. Eso puede ocurrir con la clamidia. Entonces, un cuarto examen, digamos general, que yo incluyo allí. Y después, en base a ese interrogatorio, uno puede pedir otros exámenes, ya porque uno va orientando los exámenes en base al interrogatorio. Todo eso se hace en la primera consulta y te lo enseña en ese capítulo que dice primer paso. Vamos entonces a la segunda consulta, el segundo paso, que es la entrega de los resultados. Allí ya yo pedí algunos exámenes, ya yo debo más o menos sospechar cómo deben estar los resultados, porque cuando uno solicita un examen, lo solicita pensando en algo, pensando en conseguir algo. No se pide como una receta de cocina, sino que es buscando algo de lo que ya tú sospechas. Entonces el examen lo que te va a aclarar la sospecha o a confirmar o a descartar esa sospecha. Entonces eso es el segundo paso. Y luego viene
en esa segunda consulta se solicita entonces el estudio de las trompas, que es la histerosalpingografía, y vamos, o se termina de explorar al paciente con algunos segundos exámenes que pueden surgir de los resultados de los primeros exámenes. Y entonces vamos al tercer paso, que ya en esa tercera consulta, en ese capítulo de tercer paso, ya debemos tener un diagnóstico. Ya el diagnóstico debe estar casi listo o listo. Y en esa tercera consulta, el paciente va a que se le plantee alguna solución. La solución a su problema. El paciente vino a la consulta por un objetivo. Su objetivo es tener un bebé. El paciente, como yo les digo muchas veces, su objetivo no es averiguar por qué no tienen un bebé. No, el objetivo es tener un bebé. Son dos objetivos distintos, porque podemos pasar toda la vida averiguando por qué no podemos tener un bebé y al final no vamos a cumplir el objetivo, que es tener el bebé. Entonces, muchas veces, no muchas veces, pero sí, digamos, se repite en algunos casos, que llegamos a una tercera consulta y no hay un diagnóstico definitivo. O sea que quedamos en esa parte que nosotros llamamos un diagnóstico escondido o que no tenemos un diagnóstico claro, un diagnóstico desconocido o un problema desconocido. Entonces, en ese caso, se plantea igualmente algún tipo de procedimiento. Porque cuando uno ya se monta en el procedimiento, los procedimientos vendrían siendo indicarle al paciente relaciones programadas, dirigidas. Puede haber otro tipo de procedimientos que son las inseminaciones artificiales de semen, o pueden haber otros procedimientos ya un poquito más complejos, como es la fecundación in vitro y el ICSI. Entonces, cuando uno está estimulando la ovulación de la paciente, porque está metido, ya avanzó a la parte del procedimiento, uno consigue en ese momento algunos problemas que no los descubría con algunos exámenes, sino es montado en el procedimiento cuando empiezan a verse algunas cosas que no se podían ver antes con un simple examen. Entonces allí continúa el libro con ese otro tipo de problemas. También en el libro se habla de algunos mitos. Aquí hemos tocado algunos de esos mitos. Estamos llenos de mitos, llenos de creencias. Que si se puede escoger el sexo del bebé, que si, que si el uso temprano de métodos anticonceptivos, depende del método anticonceptivo, puede o no afectar la edad materna, que si es una limitante, etcétera, etcétera. Hay una cantidad de mitos en el área de fertilidad y todo eso se aclara justamente en el libro. Y ese libro nos explica Alejandro Zenini que no es una cajita mágica de respuestas para todo, es una lectura bastante accesible para el entendimiento y que puede ser adquirido. Ya nos va a decir Alejandro Zenini dónde. Primero vamos a tener el mensaje que nos dice Mauricio Capriles. Saludos desde Miami. El tema muy interesante e informativo. Saludos a Mauricio Capriles Müller, que también nos acompaña con frecuencia en nuestros programas. Y eso, Alejandro, porque hay una pregunta que nos tiene por aquí Albeniz Salazar, pero antes la pregunta, y pues doble si se quiere, ¿dónde puede adquirirse el libro Fertilidad? Si se puede. Sí, bueno, si viven en Venezuela, simplemente me escriben y yo se los puedo hacer llegar. Si no viven en Venezuela, ahí le vemos que tiene el sello de bestseller en Amazon, porque lo conseguimos en Amazon. También hay otra plataforma, a mí me parece que es incluso hasta más sencilla esa plataforma que la misma de Amazon, que es la plataforma de Lectu, una plataforma española. Lectu se escribe con K, Lektu. Entonces allí es otra de las plataformas en donde pueden adquirir el libro. Ahorita hay una tercera plataforma donde también subí el libro que se llama Lulu,
creo que es una plataforma americana, si no me equivoco, también por allí se puede escribir. Claro, en Lectu y en Lulu lo van a conseguir en forma digital, y en Amazon lo van a conseguir tanto físico, lo pueden mandar a imprimir, como digital. Bueno, ahí está entonces la información. Si lo prefieren en forma digital, ya entonces a Lulu, entendí que es el nombre de la plataforma, y Lectus. Si quieren físico y digital también, entonces en Amazon es la oportunidad de adquirir un material que les puede servir de muchísima utilidad, porque aborda la temática de una forma muy pedagógica. Además, la experiencia como docente de Alejandro Segnini, la experiencia profesional también, es decir, no es un improvisado, no es un brujo de carretera, como decía una señora en relación con otro tema, pero que aplica acá también, sino que conoce de la temática y es especialista en el área de la fertilidad. Y ahí viene lo que nos preguntaba Albeni. ¿Qué importancia o qué utilidad, mejor dicho, tiene la fecundidad? Nos dice aquí, la fecundidad asistida, y si puede aclararse la diferencia entre infertilidad y esterilidad. No sé con cuál de las dos comenzamos. Sí, bueno, podemos empezar por la última. Realmente se hablaba de esterilidad cuando no se conseguía por ningún medio el embarazo. Ya prácticamente, como yo lo dije, ahorita se consigue. Y porque también hay que hablar de los conceptos, porque si el objetivo es tener un bebé, entonces hay muchas formas de tener un bebé. Están, por supuesto, tratamientos con pastillas, tratamientos psicológicos, están tratamientos con procedimientos de baja complejidad, como las inseminaciones, o de alta complejidad, como un ICSI, un in vitro. Pero también hay otras formas de tener un bebé, y eso va a depender del concepto que manejemos nosotros de tener un bebé, porque incluso las adopciones, si nos vamos al caso, por supuesto a la consulta no va a llegar alguien buscando una adopción. Se supone que mi consultorio no es una oficina para adopciones, pero si nos vamos a los conceptos de lo que es tener un bebé, de lo que se busca, el objetivo, entonces, este, Bueno, hemos perdido momentáneamente el contacto con Alejandro, parece problemas técnicos con del internet. Vamos a esperar entonces que logre restablecerse la comunicación. Sí, y este es un tema que nos está explicando magistralmente, podemos decir, el doctor Alejandro Segnini, en relación con la fertilidad. Y fijémonos que se ha enfocado mucho más en la parte de fertilidad y que en la infertilidad, porque la infertilidad pudiéramos considerar entonces que es una situación que pudiese ser transitoria, la infertilidad. Habría que buscar, y él lo explicaba en algún momento de la conversación que estamos teniendo, en cuanto a que lo importante que es para estar al momento de asistir a una consulta es tener claro fundamentalmente es cómo puedo tener un bebé, no tanto centrarnos en por qué no puedo tener un bebé. Entonces, esa creo que es uno de los puntos claves, ¿no?, en esta explicación que nos ha estado brindando Alejandro Segnini, porque aparte del factor psicológico que puede estar generando también, no sé si cabría el término trauma, o impidiendo más bien esa ese probable embarazo, tiene que ver también un estudio practicado, y siempre insistimos en eso, por un profesional. Esos mitos, esas consejas, tómate esta hierba, tal hora, es mejor, es decir, esos elementos muy empíricos que no tienen que ver con la parte científica.
Y algo importante, sí quería rescatar también, Alejandro, en tu conversación, y es el hecho de que cada caso es cada caso. Es decir, no podemos repetir soluciones genéricas, ¿no? En este sentido. Y entonces estábamos hablando de todo esto, pero hay muchos factores por aquí y muchas preguntas también y mucha temática en esta conversación, porque el tema incluso deja abierta la puerta para que podamos conversar más profusamente en otra oportunidad acerca de esto, porque el tiempo implacable e inclemente, como siempre, nos cae encima, ¿no? Y hay aspectos que tienen que ver, por ejemplo, con la alimentación. Ya hablamos de las condiciones ambientales, eso lo tocó también el doctor Alejandro, y las herencias. Bien, son temas que nos están llegando vía mensajes, pero que lamentablemente no nos da el tiempo como para eso. Sí tenemos que rescatar entonces, y retomo las expresiones del doctor Alejandro Segnini. La fertilidad es posible, es posible. Hay métodos, hay tantos médicos, científicos y solución para ello. Y quedó pendiente por allí también lo de la fecundidad asistida, que es otro aspecto también que nos quedó pendiente. Pero bueno, el tiempo, decías, nos cayó encima. El mensaje final. Ya sabemos que el libro del doctor Alejandro Segnini se encuentra disponible en Amazon, en la plataforma Amazon, en la plataforma Lulu, en la plataforma... Lectu. Se me va la otra. Lectu. También. Algún mensaje. Y el tema de hoy fue la fertilidad. Sí se puede. El mensaje final y la despedida del doctor Alejandro Segnini, agradeciéndole su presencia, su orientación magistral en el día de hoy. Sí, bueno, siempre se lo digo a mis pacientes, el que quiere las cosas las consigue. Entonces, en este campo de la fertilidad, logra conseguir el bebé el que insiste. Muchas veces no sabemos a qué tan lejos estamos de conseguirlo. Quizás estamos en el siguiente procedimiento, porque muchas veces se repiten procedimientos y no se logran los embarazos. Pero hay que insistir. Insistir en la parte de fertilidad es la que logra el objetivo al final, conseguir el bebé. Bueno, el mensaje es claro, preciso y fuerte, bien entendido, porque hay que insistir, no hay que desistir. Con frecuencia ocurre que la misma manera de hacer las cosas nos va a dar el mismo resultado. Entonces, si algo no nos da resultado de una manera, entonces hay muchas y múltiples opciones. Yo agregaría esto, fundamental, consultar con un especialista en el área para este caso y para cualquier otro caso, porque es una situación de salud, tanto física como emocional, en todos los sentidos, y que no puede ponerse como que en manos inexpertas o dejarla a las consejas y a los mitos de los que nos hablaba el doctor Alejandro Segnini. Bueno, de mi parte ha sido un placer inmenso haber estado compartiendo con ustedes estos 60 minutos de conversación que se hicieron insuficientes con el doctor Alejandro Segnini, agradeciéndole los comentarios, el apoyo, las preguntas que nos estuvieron formulando en el transcurso del programa, recordándoles que cada jueves, cada viernes, cada sábado, cada domingo, a partir de las 7 en punto, hora Nueva York, adecuada al horario de cada zona del mundo, del continente americano, del mundo entero y un poco más allá, estamos con Enfoque Literario, un programa que se genera en la ciudad de Nueva York a través de Empobook TV. De mi parte, un gusto, el saludo y deseando que el resto de la noche, el resto del día, el inicio del día para quienes están en otro continente sea productivo y sea eficiente. Un gusto y nos vemos el próximo programa.